Entonces, Zacarías capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1 al 6. Déjeme yo. Dice la palabra del Señor. Voy a usar la traducción en lenguaje actual. Dice la palabra del Señor. Yo soy el profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Iddo. El Dios Todopoderoso me habló en el mes de Bul, durante el segundo año del gobierno de Darío, rey de Persia. Me ordenó que les diera este mensaje a los israelitas. Yo estuve muy enojado con los antepasados de ustedes, pero estoy dispuesto a perdonarlos si ustedes me piden perdón. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así lo haré. Tiempo atrás, mis profetas hablaron con los antepasados de ustedes y les dijeron que ya no siguieran pecando contra mí. A pesar de eso, ustedes no me hicieron caso. Al contrario, me desobedecieron. Yo soy su Dios y les aseguro que fue así. Los antiguos profetas que estaban a mi servicio ya han muerto, y también han muerto los antepasados de ustedes. A ellos los castigué tal y como mis profetas se lo habían advertido, pero ellos volvieron a obedecerme porque reconocieron que yo los castigué por causa de sus pecados. Y bueno, estaba leyendo en mi devocional este, pasaje, esta porción de la Biblia, y me impacta mucho siempre lo que Dios plantea en su palabra para la vida de cada uno de nosotros. Y pues hacía una reflexión sobre este libro, tiene cosas muy interesantes, profundas, sobre todo cosas muy profundas las que encontramos en este libro, ¿sí? Zacarías, lo que nos enseña ahí la Biblia, es que es un profeta. El oficio de profeta lo desarrolló él. Y Zacarías significa Jehová recuerda. Y dice allí que él era hijo de Berequías. También era un siervo de Dios. Y Berequías significa Jehová bendice. Y dice que Zacarías también era nieto del profeta Iddo. Y Iddo significa oportuno. La referencia sobre Iddo está en Nehemías 12:4. Ustedes quieren tomar nota, vayan allá a Nehemías capítulo 12, versículo 4. Bueno, entonces, mientras me oyen ustedes, les decía que Zacarías es un profeta, así lo muestra la palabra del Señor, que su nombre significa Jehová recuerda, que es hijo de Berequías, y Berequías significa Jehová bendice, nieto del profeta Iddo, que significa oportuno. Y cuando uno analiza este libro, y en especial el mensaje que él contiene, encuentra que Dios siempre manifiesta su trato con quienes necesitamos ser restaurados espiritualmente. Y por eso a este
tema a esta reflexión yo le colocaba: Dios se acuerda de bendecir en el tiempo oportuno. Y es un énfasis que uno encuentra en todo el libro, ¿no? Cuando uno estudia todo el libro de Zacarías, nos encontramos con ese énfasis. Hace referencia a que Dios se acuerda de bendecir en el tiempo oportuno. Y es que el trato de Dios siempre va a ser con cada uno de nosotros, sus hijos. Él siempre va a desear, Él siempre va a anhelar que nosotros estemos en una condición espiritual favorable. Y todo el tiempo lo que nos muestra la palabra de Dios, que en medio de esas adversidades, en medio de esas circunstancias en las que nosotros estamos, todo el tiempo Dios nos alienta y nos anima. Él siempre está allí manifestando su deseo de fortalecernos en nuestra vida espiritual. Ahora, muchas de las cosas que nosotros vivimos como hijos de Dios son el producto o la consecuencia de las acciones que nosotros manifestamos siempre, ¿no? Siempre que nosotros actuamos de una manera equivocada, pues vamos a tener consecuencias. Se van a generar consecuencias en nuestra vida. Pero a pesar de eso, vemos que Dios todo el tiempo está alentándonos, todo el tiempo está animándonos para que nosotros cambiemos nuestra manera de actuar, para que nosotros cambiemos nuestra manera de vivir. Y ver también que en medio de todas las adversidades o de todas las circunstancias que nosotros estemos viviendo, Dios nos bendice. Y Dios nos bendice en los momentos oportunos, ¿sí? Uno a veces no se alcanza a imaginar en medio de alguna circunstancia difícil que uno está viviendo, no se alcanza a imaginar uno que la respuesta de Dios va a llegar cuando Él tiene determinado que la respuesta llegue, ¿sí? Creo que Elizabeth nos contaba qué días sobre una experiencia que tuvimos nosotros en, bueno, en varios lugares. Bueno, no se las estaba contando a ustedes, sino que estábamos hablando con unos líderes y les recordábamos a estos líderes respecto de la manera como Dios siempre se ha manifestado a la vida de cada uno de nosotros y nos ha sostenido y ha actuado de una manera especial. Y recordábamos una escena en donde nosotros llegábamos con nuestro bebé desahuciado del hospital, lo teníamos en otra ciudad hospitalizado y llegábamos preocupados porque ya eran 3 meses sin haber pagado arriendo, sin haber pagado los servicios, sin haber pagado la seguridad social, que es fundamental pues en esos casos donde estaban atendiendo a nuestro bebé. Pero en medio de esas situaciones, Dios se manifestó. Y alguien llegó, nosotros llegamos, por decir algo, en la mañana, antes de las 11 de la mañana a Riohacha, donde estábamos radicados. Y al ratico llegó uno de los miembros de la congregación y dijo: John, es que pasaba por aquí y me acordé que no había dejado mi diezmo. Y entonces llegó y me lo entregó, ¿sí? Y me entregó un cheque y yo pues le oré con él y le dije que Dios te bendiga, y él iba de afán y se fue. Y entonces cuando yo miré, apenas habíamos acabado de bajar la maleta y miré el cheque, dije: gloria a Dios, con esto alcanzo a pagar los servicios. Y le dije a Elizabeth: mami, yo me voy corriendo para el banco antes de que cierre, ya iban a ser las 11, ¿cierto? Y me voy corriendo para el banco
para cambiarlo y pagar los servicios, porque pues una cosa es con el dueño de la casa, ¿sí? Y otra cosa es con, con la empresa de servicios, ¿no? Y entonces pues fui rápidamente a cambiar ese cheque y resulta que yo me sorprendí porque la señora hizo todo un proceso, todo un trámite, hizo la señora allí, yo veía que ella fue, averiguó, consultó, llamó, confirmó, me preguntó varias cosas, ¿no? Y entonces yo dije, ¿y ahora qué vamos a hacer? Si esto era para allá, ¿no? De pronto me van a hacer volver. ¿Y será que no tenía fondos, ¿no? Y uno como conoce a sus discípulos, uno dice, y de pronto él sí, porque pasó y nos vio de pronto ahí en la casa, ¿no? Y la señora dijo, no, tranquilo, venga, y empezó a contar 100, 200, 300. Bueno, era una suma de dinero que nos permitió pagar los 3 meses de arriendo que debíamos, nos permitió pagar los 3 meses de servicios públicos que debíamos, ¿sí? Ponerme al día en el tema de la seguridad social, porque solamente a veces pagábamos, era salud, no se pagaba la pensión. Y curiosamente ese mismo día me llamaron y me dijeron, recuerda que hay un congreso de directores, entonces toca que vayas. Y fuimos a mirar el excedente y me alcanzó hasta para ir al congreso. Entonces, en esas cosas sobrenaturales que Dios hace, encontramos que el trato de Dios siempre es con quienes necesitamos ser restaurados en cada área de nuestra vida y por eso vemos que Dios a través de sus acciones, Él alienta, a través de sus acciones, Él anima y Él bendice en el momento oportuno. Zacarías es un profeta y a la vez sacerdote. Encontramos una de sus curiosidades. No solamente es profeta, sino que ejerce los dos oficios, ¿no? Encontramos aquí que es profeta y que es sacerdote. De las cosas tristes, entre todas las cosas tristes que uno puede encontrar en la Biblia, es que Zacarías fue muerto en el templo. Fue muerto en el templo. Y eh, en otra referencia bíblica, Mateo, vamos a buscar allí Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. En el versículo 35, Jesús hace una referencia, dice, por eso serán culpables de la muerte de toda persona buena en el mundo, comenzando por la muerte de Abel hasta terminar con la muerte del profeta Zacarías, que era hijo de Berequías. A este profeta lo mataron entre el templo y el altar de los sacrificios. Y Jesús hace referencia acerca de este profeta. Una referencia triste, ¿cierto? Pero que también es un hombre que estuvo dispuesto a entregar su vida por amor al Señor, como oraba Elizabeth, ¿no? Esa noticia de la que habla Elizabeth pues no está confirmada, pero es muy triste las noticias que nosotros podemos conseguir a través de medios muy fieles que hablan de gente que está siendo eh, muerta, asesinada por la fe. Ahora, vemos aquí en este libro y específicamente en esta porción de la Biblia que hemos leído, vemos aquí curiosidades, ¿no? Una de las curiosidades
de el profeta Zacarías es que es contemporáneo con el profeta Ageo. Algunos estudiosos de la Biblia plantean que cuando estudiemos sobre Zacarías, también hagamos un estudio paralelo sobre el profeta Ageo, porque son contemporáneos. Es interesante esa parte de ver lo que se plantea allí en ese libro. Cuando uno analiza todo lo que plantea el libro, pues el libro habla de eh, el regalo, pero también habla de un mensaje, y el mensaje que Zacarías presenta en este libro es un mensaje apocalíptico. ¿Y por qué decimos que es un mensaje apocalíptico? Porque todo lo que narra el libro de Zacarías hace referencia a las visiones, porque son una serie de visiones que él tuvo. Él tuvo 10 visiones en una sola noche, en un solo día, podríamos decir, ¿sí? Tuvo 10 visiones. Y esas visiones, las visiones que tuvo Zacarías, son semejantes a las visiones que encontramos en los libros de Daniel, pero también en el libro del apóstol Juan, que es el Apocalipsis. Él habla y él transmite y comparte de esas visiones en una época donde el pueblo de Israel estaba en unas circunstancias espirituales y emocionales bastante difíciles. El pueblo de Israel estaba desanimado, el pueblo de Israel estaba desalentado por la realidad social que se había generado. Ellos estaban siendo afectados porque pues había habido toda una deportación, habían salido hacia la cautividad y ya habían regresado y estaban en condiciones muy difíciles en esa época. Es un profeta que tiene esa bendición de ver la manifestación de la gloria de Dios, pero también tiene la oportunidad de ver, de percibir esa visión de esperanza para el pueblo de Dios. Y algo curioso que también encontramos aquí en este libro de Zacarías es que la mayoría, el mayor número de profecías sobre el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, están aquí en este libro. Por eso es tan importante leerlo, estudiarlo, y qué bueno que nosotros pudiéramos hacer un estudio de toda esa riqueza que encontramos en este libro. Hay muchos temas que desarrolla el libro. En una división sencilla encontramos que del capítulo 1 al capítulo 6 se hacen unos relatos. Esos relatos son relatos apocalípticos. Aquí vemos que él presenta esas 10 visiones sobre el Mesías y sobre el milenio. Entonces, en estos primeros 6 capítulos, él está presentando lo que él ve sobre el Mesías y también sobre el milenio. Del capítulo 7 al capítulo 8 hay como una especie de preludio, se llama eso, ¿no? Hay como una especie de, de paréntesis, digo yo, en esos capítulos 7 y 8, porque habla de una de las herramientas espirituales más poderosas que tenemos los hijos de Dios. ¿Cuál es esa herramienta? El ayuno. Aquí habla del ayuno, ¿sí? Del 7 al 8 habla del ayuno. Es una herramienta poderosa. Lástima que muchos de nosotros los cristianos no la utilicemos, ni la desarrollemos, ni la practiquemos, ¿cierto? Hoy hemos tenido la oportunidad
de hacer toda una dinámica y tenemos la opción, si usted no puede venir aquí a la sede los viernes, tenemos viernes de ayuno, usted puede hacerlo en su casa y conectarse a mediodía para unirnos en oración y ayuno, pero nos habla de eso. Y del capítulo 9 al capítulo 14, que finaliza allí el libro, mirando así de una manera muy sencilla esta división del libro, habla sobre el mensaje profético que tiene como tema el juicio de Dios y específicamente nos habla acerca de la primera y de la segunda venida de Jesucristo. Por eso decíamos inicialmente que este libro es un libro que tiene una profundidad tremenda. Es espectacular todo lo que enseña, rico todo lo que enseña y que tenemos que conocerlo y que tenemos que asimilarlo, entenderlo, pero también compartirlo. Es un libro que tiene unos contrastes y decimos que tiene unos contrastes porque toca mirarlo con el libro de Ageo, como les decía anteriormente. Lo curioso es que Zacarías y Ageo se conocían, vivían en la misma época, compartían con las mismas personas de ese lugar, de esa época, y ellos ambos le profetizaron a esas personas sobre el mismo problema, pero de forma diferente. ¿Sí? Ageo lo hace de una manera diferente y le habla a los mismos. Zacarías le dice el mismo mensaje, les plantea la misma dificultad, el mismo problema, pero lo hace de una manera diferente. Por eso hablamos de contraste. Cuando uno mira el libro de Ageo, Ageo se enfoca mucho en el estado del templo. Él se preocupa mucho y manifiesta mucho acerca de la necesidad de restaurar los cimientos, de restaurar todo el templo para que la presencia de Dios siga manifestándose allí. Pero en el caso de Zacarías se enfoca más en las visiones que Dios le revela y eso evidencia y muestra que él es un hombre de una profunda espiritualidad, un hombre muy metido con Dios en su intimidad. Y esto pues me hacía pensar a mí en la importancia de los diferentes puntos de vista. Mientras Ageo es un hombre pragmático, práctico en todo lo que manifiesta, revela de parte de Dios, encontramos a Zacarías como un hombre visionario, un hombre de visión, ¿sí? Y eso es un aspecto que debe haber en la iglesia. Necesitamos ser prácticos, necesitamos ser pragmáticos, pero también necesitamos estar acompañados de hombres visionarios que impulsen la iglesia en dirección hacia el propósito de Dios. ¿Sí? ¿Es necesaria la ayuda mutua? Sí, es necesaria la ayuda mutua. En esta semana en mi devocional yo leía una anécdota de dos hombres. Un hombre era ciego y el otro era mochito de ambas piernas. Y un día el ciego y el mochito se encontraron. Y entonces el ciego le hizo una propuesta que el mochito no se negó a aceptarla, sino que inmediatamente aprovechó. ¿Cuál era la propuesta? Que el ciego iba a llevar sobre sus hombros al mochito, pero el mochito tenía que guiarlo, ¿sí? Tenía que guiarlo.
Y entonces, aunque el ciego no podía ver, podía caminar bajo la dirección que le daba el mochito. Y creo que nosotros necesitamos ser conscientes de la forma pedagógica como Dios y como nuestro Señor siempre se manifiesta en su palabra. Él siempre quiere que nosotros entendamos que somos su cuerpo, pero que si nosotros no nos dejamos guiar de la cabeza, ¿qué va a suceder? Pues nos va a pasar como el ciego, ¿cierto? Que no sabemos en qué dirección vamos. Hace algunos días, yo no recuerdo por dónde estaba caminando, creo que venía de la sede del norte, y venía caminando cuando vi a un señor que se estaba tratando de arrinconar hacia la acera, pero la acera lo estaba llevando en dirección hacia los arbustos, ¿sí? Entonces yo me adelanté y lo tomé del brazo y le dije, ¿hacia dónde quiere ir usted? Y entonces me dio la indicación, yo necesito llegar a tal parte. Ya me acordé, venía por toda la cesta, ¿sí? Venía por toda la cesta antes de la casa de los abuelos, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿Se ubican? ¿Sí? Y entonces él iba en una dirección equivocada. Él tenía que devolverse de allí, él venía sobre la otra acera y tenía que devolverse por la acera que va de la casa de los abuelos, por donde queda el estadio, hacia la Virgen, es que se llama esa zona, ¿cierto? Y iba embolatado. Entonces yo llegué y lo cogí del brazo, le dije, camine, usted va a mi lado, ¿no? Pasamos la avenida, hice parar los vehículos, lo ubiqué y lo direccioné. Lo cogí de los hombros y lo acomodé. Y le dije, toque la acera, toque esta parte porque esa parte tiene unos adoquines que muestran la dirección, ¿no? Y pensaba en eso, ¿no? Nosotros necesitamos de la dirección de Dios. Y todo el tiempo necesitamos de la dirección de Dios. Y Dios siempre quiere, desea, anhela guiarnos. Pero no solamente eso, Dios se va a acordar siempre de bendecirnos en el tiempo oportuno. Y de eso nos habla aquí el libro de Zacarías. Me parece interesante esto. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Dios? Vamos a leer nuevamente el versículo 1 al 3. Zacarías capítulo 1, versículo 1 al 3 dice, yo soy el profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Idó. El Dios Todopoderoso me habló en el mes de Bul, durante el segundo año del gobierno de Darío, rey de Persia. Me ordenó que les diera este mensaje a los israelitas. Yo estuve muy enojado con los antepasados de ustedes, pero estoy dispuesto a perdonarlos si ustedes me piden perdón. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así lo haré. Y me llama la atención esta porción porque entendía que Dios habla en un tiempo definido. Dios siempre va a hablarnos en un tiempo definido. Y muchos a este tiempo, a esta época, la conocen como el tiempo de los gentiles. En la otra versión, cuando uno mira allí el libro de Zacarías, capítulo 1, voy a buscar otra versión, la Reina Valera, dice... en el versículo 3, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Estoy en la Reina Valera, el mismo pasaje que estamos mirando. Diles pues, versículo 3,
Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y él utiliza expresión, pero en el versículo 1 también dice, vino palabra de Jehová. Y a mí me llamó la atención estas dos frases. Vino palabra de Jehová. Cuando analizamos el mensaje de Dios a través del libro de Zacarías, entendemos que ese mensaje es un mensaje sellado con la misma autoridad de Dios. Y eso se repite muchas veces, ¿sí? Encontramos en la Biblia que cuando Dios quiere dar un mensaje lo enfatiza de esta manera. Y los que lo anuncian siempre manifiestan, vino a mí palabra de Jehová. Y esto hace referencia a la advertencia. Dios siempre ha querido que nosotros entendamos lo que es el deseo de Él. Y aquí habla de la advertencia de no seguir los pasos y el mal ejemplo de los antepasados. Estos primeros 3 versículos nos hablan de eso, ¿no? Que nosotros tenemos que ser cuidadosos de no seguir ni el ejemplo ni los pasos de los antepasados. Y por eso en el versículo 4 dice, no seáis como vuestros padres. Aquí en la Reina Valera, versículo 4, no seáis como vuestros padres. Entonces hay una advertencia para este pueblo, pero también para nosotros, de no seguir los pasos y el mal ejemplo de aquellos que nos antecedieron. Porque a veces uno le echa la culpa a los de atrás. Cuando uno se hace cristiano, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿cierto? Todas son hechas nuevas. Entonces yo, como hijo de Dios, cuando soy consciente de que he aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, yo tengo que responsabilizarme. Cada uno de nosotros somos responsables. Y de no estar mirando el pasado. Es que a mí me hicieron, es que a mí me dijeron, es que a mí me pusieron zancadilla, es que a mí sí, no me dieron. Y uno a veces le echa la culpa al pasado, a los del pasado, a los que de pronto de alguna manera lo marcaron. En la vida cristiana entendemos esta advertencia que no debemos seguir los pasos ni el mal ejemplo de esas personas. Y la otra frase, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Esa palabra ejércitos en el original es Abba, que traduce servicio, que traduce fortaleza, inclusive que traduce guerra. Pero curiosamente, cuando él dice allí, así ha dicho Jehová de los ejércitos, está haciendo referencia a que nosotros tenemos un Dios con unos recursos ilimitados que están disponibles para que Él nos los dé a nosotros sus hijos. Dios tiene una cantidad de recursos ilimitados. Y por eso es que les decía que Dios se acuerda y que Dios bendice en el tiempo oportuno. Dígale al que está ahí a su lado, Dios se acuerda y Dios bendice en el tiempo oportuno. Dios lo hace, en el momento oportuno Dios trae bendición, aún en medio de circunstancias, en medio de situaciones generadas por el mismo pecado de nosotros. ¿Sí? Pero hay aquí, en medio de esa promesa, el condicionante, ¿no? Es un mensaje que encontramos aquí que habla acerca
de esos recursos ilimitados disponibles para nosotros. Y esto también hace referencia a lo que encontramos en Efesios, allí en el libro o en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, en el verso 4, leyendo la Reina Valera, dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Dios dice ahí, el apóstol dice que Dios es rico en misericordia. Y es rico para evidenciar, para mostrar su gran amor. Entonces lo que nos enseña esta porción que estamos leyendo hoy, reflexionando hoy en Zacarías capítulo 1 del 1 al 6, es que Dios dice que mientras haya tiempo debemos volvernos a Él. Y para volvernos a Dios, en otras palabras, es pedirle perdón. Y eso era lo que Dios estaba diciéndole al pueblo de Israel a través del profeta. ¿Sí? Ahora, como todo papá, ¿no? Y a veces los hijos dicen, otra vez ese papá con esa cantaleta, ¿cierto? Como todo papá o como toda mamá, ¿sí? ¿Qué hace el papá o la mamá cuando uno comete un error? Dios castiga, ¿cierto? Pero también le da cantaleta, ¿sí? Se lo recuerda, pero es que ya la embarramos, bueno, y Dios no viene ahí a chocholearlo a uno así de primerazos, ¿no? Sí, ay, tan lindo mi niño, pero pobrecito, no. Dios disciplina, Dios es justo, pero también es misericordioso, también es amoroso. Entonces Él dice que mientras haya tiempo, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos volvernos a Él, como nos lo muestra allí, ¿sí? El Señor dice eso en su palabra. Pedirle perdón. Mire lo que dice el versículo 4 de Zacarías 1. Tiempo atrás. Y ese es el papel del papá, nuestro Padre Celestial. Para recordarnos, porque uno a veces dice, ¿por qué estamos viviendo en esta situación? A veces no es cómodo, a veces no es muy agradable recordar esa parte, ¿no? Pero muchas de las cosas que vivimos son consecuencia del pecado, el pecado de la persona, el pecado que generó destrucción, que generó conflicto en la creación. Y encontramos aquí que Dios nos insta a arrepentirnos, volvernos atrás o seguirlo a Él. Son las opciones que hay, ¿no? Volvernos a Él o volvernos atrás. Dios advierte que debemos prestar también atención. Hay que atender, hay que escuchar. Por eso Él dice ahí en el versículo 4 y en el 5, tiempo atrás. Mis profetas hablaron con los antepasados de ustedes y les dijeron que ya no siguieran pecando contra mí. O sea, ¿habría forma de justificarse hablando del pueblo de Israel? Dios mandó profetas antes de Zacarías, profetas, personas que llevaban el mensaje de Dios. Los mandó y les habló y le advirtió al pueblo, vea, cambien su manera de vivir, dejen de hacer esas cosas equivocadas que ustedes están haciendo. Y por eso dice allí, tiempo atrás mis profetas hablaron con los antepasados de ustedes y les dijeron que ya no siguieran pecando contra mí. A pesar de eso, ustedes no me hicieron caso.
Al contrario, me desobedecieron. Yo soy su Dios y les aseguro que así fue. ¿Sí? Como todo papá regañón, ¿cierto? Sí, yo le dije que no fuera por allá. Yo le dije que no hiciera eso. Y uno a veces se resiente, ¿cierto? Porque los padres le advierten a los hijos. Pero encontramos aquí que Dios dice que tenemos tiempo para volvernos a Él. Encontramos aquí que Él nos advierte que debemos prestar atención, atender, escuchar. A veces no prestamos atención. ¿Qué fue lo que dijeron? Y a veces uno está en la nebulosa, ¿no? ¿De qué era que estaba hablando allí el pastor? Quedamos en el aire. Lo que nos dice el versículo 5, miren lo que dice el versículo 5. Los antiguos profetas que estaban a mi servicio ya han muerto y también han muerto los antepasados de ustedes. Y eso me enseñaba algo, y es que el tiempo de hacer lo que Dios dice debe ser también el oportuno. El tiempo de hacer lo que Dios dice debe ser el oportuno. O sea, cuando Dios me dice que tengo que hacer algo, tengo que hacerlo en el momento en que Dios me dice. Porque a veces Dios nos dice y nosotros postergamos o nos hacemos los sorditos, ¿cierto? Mira el que está a su lado y dígale, usted no se hace el de la oreja mocha, ¿cierto? Sí, triste, ¿no? Esto aquí. Los antiguos profetas que estaban a mi servicio ya han muerto y también han muerto los antepasados de ustedes. Muchos de ellos murieron fuera de la nación de Israel. Muchos de ellos murieron en tierra extraña, murieron en esclavitud, murieron en vergüenza, murieron humillados, solo por no haber escuchado, solo por no haber prestado atención. Y lo que dice el versículo 6, a ellos los castigué tal y como mis profetas se lo habían advertido. Pero ellos volvieron a obedecerme porque reconocieron que yo los castigué por causa de sus pecados. Y esto muestra que Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Dios juzga, pero también ama. Dios actúa con justicia. Dios advierte con anticipación. Dios habla constantemente en todo tiempo. Ayer, hoy y mañana, si no viene pronto, el Señor seguirá hablando para que aquellos que escuchemos o aquellos que escuchen tomen la decisión de volverse a Él. Y por eso entendemos que Dios se acuerda y bendice en el tiempo oportuno. No solamente juzga, ¿no? Porque a veces decimos, mire lo que pasó en Turquía, mire lo que está pasando en Colombia, mire lo que está pasando en tal parte, mire lo que está pasando allá. Dios es justo, pero Dios también es misericordioso. Pero nosotros también tenemos que prestar atención. Tenemos que actuar en función de lo que Él nos habla en su palabra. Aquí vemos advertencias y vemos llamado. Vemos advertencia
a no tomar en vano los consejos que Dios nos hace. Pero también vemos un llamado. ¿Cuál es el llamado? A volvernos a Él. Y a volvernos a Él con arrepentimiento. Porque Él lo promete. Sí, me parece increíble lo que Él dice allí. ¿Sí? Versículo 1, 2, dice, yo estuve muy enojado con los antepasados de ustedes, pero estoy dispuesto a perdonarlos. Qué increíble, ¿cierto? Puro amor, pura misericordia de Dios. ¿Sí? Puro amor y pura misericordia de Dios. Quería leerles nuevamente en el, en la versión Reina Valera. Dice allí, se enojó, versículo 2, Jehová en gran manera contra vuestros padres. Y versículo 3, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y en la versión Reina Valera se enfatiza mucho esa expresión, Jehová de los ejércitos. Un Dios que tiene una incalculable, ilimitada cantidad de cosas que están a nuestra disposición. ¿Sí? Actúa con justicia, actúa con amor, con misericordia, pero siempre dice que debemos volvernos a Él. Entonces, tengamos en cuenta la advertencia y tengamos en cuenta el llamado. Y entendamos que Dios se acuerda de bendecir en el tiempo oportuno. Él lo va a hacer. Somos sus hijos y nos bendecirá en el tiempo oportuno. ¿Y cuándo empezó a bendecir? Cuando, miren el versículo 6, cuando ellos entendieron que estaban en esa situación, que habían vivido en esa situación de deportación, de esclavitud, de humillación, de ultraje, por haber pecado contra Dios. Así que acerquémonos a Él, volvámonos a Él y arrepintámonos. A eso nos llama el Señor. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Déjeme